No sé por qué no le permite, ahí está grabando. Primera parte. ¿En qué nos quedamos, hermano? Le bajo punto, señora Erika. De la diferencia de bajo la gracia, el pastor estaba hablando. Ya. Debemos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios porque usted y yo ya no vivimos bajo la ley. Y ahí viene la parte maravillosa en que usted puede decir con libertad, no con ego, de que usted no pertenece a ninguna secta, a ninguna denominación que está viviendo bajo la ley. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Es decir, que nos ayuda el Antiguo Testamento para comprender mejor el camino que Cristo nos ofrece, pero nosotros vivimos bajo la gracia por medio del único sacrificio, el perfecto sacrificio que hizo Jesucristo. Porque si usted y yo viviéramos bajo la ley, ¿qué estuviéramos haciendo en este momento? Pecar. Aparte de pecar. Hacer sacrificios. Hacer sacrificios, sí, amén. ¿Ya? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Pecaban y había las leyes. Amén. Y entonces todo eso era con ofrendas, con los palominos, el ganado. O sea, todas esas cosas eran con sacrificio. Ahora usted y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio, pero tampoco debemos de vivir. Deme la espero. Tampoco debemos de vivir en libertinaje. Somos libres por la palabra. Amén. No sé usted, pero yo me someto a la palabra. Me someto a la palabra, entonces al leerla, aquí Dios me dice lo que yo debo de hacer y lo que no debo de hacer. Ya no vivo bajo la ley, ahora vivo bajo la gracia. Eso es, tomando las palabras del hermano Eric, eso es el que nosotros creamos, que hemos sido sustituidos en la cruz, que alguien ocupó nuestro lugar y que esa persona que ocupó nuestro lugar, como decía el hermano Eric, él sí tenía el peso exacto para llevar nuestros pecados y poder él, después de la crucifixión, entrar al cielo. Nosotros no. Pero él ocupó nuestro lugar. El tema de esta noche es, bástate mi gracia en todo tiempo. Estar bajo la gracia es tener al alcance. Yo quisiera que ustedes participaran con lo que le voy a leer, por favor, hermano. Que ustedes como iglesia nos exhortemos entre nosotros aquí, por favor. Quiero ver sus manos levantadas. ¿Ustedes están viviendo bajo la gracia? Listo. Ahora les voy a leer esto. Quienes vivimos bajo la gracia son aquellos que contamos y que tenemos al alcance todo lo necesario que se encuentra en la Biblia y que la podemos entender en virtud de la unión con Cristo en su resurrección. Por eso Pablo decía, estoy juntamente crucificado con Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces hay una unión tan perfecta
en la cual cuando usted viene a la palabra, usted tiene todas las herramientas aquí. Espero que ustedes me puedan explicar, hermano. Lo que yo les he dicho. Primero, si es que vivimos en la gracia. Si vivimos en la gracia y la estamos viviendo, contamos con esta herramienta. Y al contar con esta herramienta y entenderla y vivirla, es porque hay una unión en la resurrección de Cristo. Cuando me dio el don de la gracia, yo estaba muerto y resucité. Una vez que yo resucité, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pastor, ahí se podría decir que antes no teníamos conciencia y ahora sí tenemos conciencia Buen con lo que punto, usted dice. buen punto, claro. Claro, éramos como los niños. Cuando ya van creciendo, ya entienden las cosas. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, en la palabra de Dios también hemos aprendido de que nosotros antes estábamos sin Dios, sin dirección alguna. Y cuando estábamos sin dirección, sin eso no teníamos comunión con Dios, entonces no podíamos entender qué es la gracia. Pero Segundo ahora punto. que, pero ahora que recordando de parte de Dios, cuando Jesucristo murió, dice que el velo se rasgó. Y cuando Amén. el velo se rasgó, dice que hubo la apertura, estuvo habilitada la puerta para que podamos ver más allá de lo que nosotros no podíamos ver, porque el pecado nos ciega, el pecado nos tiene ciego. Entonces, Amén. Cristo nos dio ese privilegio, ese regalo maravilloso que a través de la salvación pudiéramos tener ese acceso para poder conocer lo que hay, lo que no veíamos antes. Entonces, a eso le llamamos nosotros que es vivir bajo la gracia. Bien. Ese velo que dice la hermana Beatriz, que se rasgó, entonces se abrió la puerta de la gracia. Eso se llama la experiencia personal con Jesucristo. Es lo que Pablo, cuando se encontró con Jesucristo y hablaron, le habló Cristo, al hablar Cristo se le rasgó el velo. Y cuando se le rasgó el velo, entonces, escuche bien, entonces Pablo no le dijo, ¿quién eres tú? No, Pablo le dijo las palabras más sabias porque él reconoció delante de quién estaba. Él reconoció con quién se había topado. ¿Cuáles fueron esas palabras que Pablo le dijo a Jesucristo, hermano? ¿Qué Vamos, quieres que? ¿qué quieres que haga? No dijo déjame levantarme. No, él automáticamente reconoció, como decía la hermana ahí, que él andaba con un Dios que él creía que era un Dios. Él no tenía conciencia de lo que hacía, pero cuando tuvo esa experiencia, y esa es la experiencia que usted tuvo o debe de tener si alguien no la tuvo, para que le diga a Cristo, cuando lea la palabra, cuando escuche el mensaje, cuando estudie la Biblia, cuando escuche un estudio bíblico, Señor, heme aquí, voy a tu casa, dime qué quieres que yo haga. Eso significa que usted reconoce delante de quién está y que usted no se da órdenes, sino que le dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué más podemos ver ahí? Vemos que la gracia nos hace una unión tan fuerte, una unión, como decía en ese libro Romanos capítulo 8 que leyó la hermana, ¿quién lo va a separar a usted del amor de Cristo? Cuando su fe es férrea, cuando usted se da cuenta de la vida que tuvo
y que en esa cruz usted fue sustituido. Cristo le dijo allí, Paola, baja, baja, yo voy a ocupar tu lugar. Jenny, baja de ahí. Cristo nos dijo, Jenny, tú no vas a soportar. No, 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 no. Él le dijo de otra manera a usted y a mí, Jenny, baja de allí. Jaime, baja de allí. Por amor voy a ocupar tu lugar. Porque te amo voy a ocupar ese lugar. Ese es mi regalo. Esa es mi gracia. Y no lo merecíamos, como dijo alguien en antes, hermano. Y tampoco, grábese bien, amada iglesia de Dios, ni aún, por favor, ni aún merecemos nada de Dios. No merecemos nada de Dios. ¿Qué dice Segunda de Corintios, un hermano, capítulo 12, del 9 al 10, por favor? Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder será mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Ustedes allí tienen el título en su Biblia, el aguijón en la carne. En términos general, un concepto general, ¿qué es un aguijón? ¿Qué es un aguijón? Hermano, si estuviéramos en el templo, me acercaba a usted y lo Y con el hincaba. aguijón nos hincaba. Ese es el aguijón. Amén. Es una punta. Es algo que a usted le molesta. ¿Ya? ¿Usted tiene un aguijón en su casa? Sí, mi familia con la que convivo. Claro que sí. Pero ese aguijón no le debe de doler. Karen, bástate mi gracia. ¿Van entendiendo? Sí, pastor. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo me pueden explicar ustedes cuando se encontró Jesucristo con Saulo Tarso, que era todavía, y Jesús le dijo, dura cosa es dar al aguijón? ¿Qué le estaba diciendo? Hermano, dígame lo que usted piensa, hermano. Hay cosas que yo me he preparado, sí, pero le doy la gloria a mi Señor porque estoy recibiendo, yo tengo un buen internet del cielo, hermano. Pero no importa, estamos aquí para aprender. El pastor o el maestro, el que le toca llevar la palabra, ha orado, se ha preparado o lee bastante la palabra de Dios y el Espíritu Santo le está enviando mensajes, palabras para que pueda explicar. Porque lo que le estoy diciendo, ya se lo expliqué con la hermana Karen. ¿Tiene un aguijón en su casa? La hermana Karen dijo, sí, mi familia, la familia de mi esposo. Pero Jesús le dijo, le dice a Karen, Karen, bástate mi gracia. Pastor, por eso siempre se dice, o sea, que las situaciones, los problemas siempre van a estar ahí. Pero ya ¿Ya? nosotros, con todo lo que usted viene hablando, es que ya debemos no que seamos como la piedra, pero debemos nosotros abrazarnos, como usted dice, y estar firmes, que Dios es el que pelea nuestras luchas, nuestras peleas, nuestras batallas. El diablo anda atrás suyo y mío, de todos ustedes, tratando de quitarnos el regalo. Bien, ahí viene la prédica de mi hermana Beatriz, de los Herodes. Herodes van a ver siempre. ¿Y usted cree que a mí no me ha ayudado eso?
¿Ah? Entonces, cuando Jesucristo le dijo a Pablo, a Saulo, dura cosa te es dar al aguijón, ¿de qué estaba hablando? ¿O de quién estaba hablando? Vamos. Jesucristo le dijo a Saulo, Pastor. Saulo, dura cosa es dar al aguijón. Claro que sí, Pastor, pero vamos, diga. Pastor, le decía a él mismo, porque él era el que se estaba resistiendo, él era el que estaba, no estaba a gusto con lo que le estaba pasando, entonces él le decía a él mismo de que no se estuviera resistiendo, que se gozara por lo que ya le había dado, que tenía gran cosa que era la salvación, y que O se sea, gozara en esa salvación. todavía no había recibido nada Pablo ahí. Recién estaba, para que podamos entendernos, estaba caído o se había humillado, estaba en el piso y ahí estaba con la conversación con Jesucristo, ¿ya? Y entonces, en un principio, tiene que haber estado Pablo molesto, ¿no? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué te molestas? Dura cosa te es dar cosas al aguijón, ¿ya? ¿Quién era el aguijón de Pablo, de Saulo ahí en ese momento? Yo, su propio yo. Era su carne pelear contra la iglesia. El aguijón era Jesucristo. Por lo que él perseguía a su iglesia. Exactamente, quien lo estaba persiguiendo era ¿quién? Era Jesucristo. Y eso le molestaba en la carne. Y si usted investiga bien sobre esta parte de aquí, lo que le está diciendo Jesucristo ahí, por gusto peleas. No te va a resultar, no te ha resultado nada bueno pelear conmigo. Dura cosa, dura lucha, dura batalla es dar cosas al aguijón, dar conmigo. Claro, él no quería aceptar que el soberano era Jesucristo. Por gusto andas porfiando. Amén. No lo pudo vencer. ¿Y quién no va a vencer a Dios? ¿Quién no va a vencer a Cristo? Y usted me va a decir a mí, diga hermano Eric, está con el dedito ahí, casi me hinca el ojo. Ya, El aguijón, ya, el aguijón. ya. Yo le digo, ¿y quién no va a vencer a Cristo? Ahora yo le pregunto a usted, esto es tremendo, esto no está aquí en el libreto, hermana, es lo que Dios me dice que hable y yo tengo que hablarlo porque está para mí. Si a Cristo no lo vencieron, a usted lo puede vencer porque el diablo imita tanto a Cristo que ahora el diablo quiere ser un aguijón. Anda que lo hinca usted. El diablo utiliza a otras personas para que sean el aguijón en usted. Usted, recuerde que usted es un embajador de Cristo aquí y esa otra, la gente que el diablo utiliza para que sea nuestro aguijón, son los Saulo Tarso. Pero Saulo Tarso nunca pudo vencer a Jesucristo. Le pregunto a usted, vamos con la hermana Karen que antes habló. ¿Su familia la va a vencer a usted? Realmente él lo toma así, ¿no? Si yo me guardo en aquel que todo lo puede, que lucha conmigo, nadie va a poder vencer. Ahora, si yo vengo y me deslizo y doy cabida al enemigo, voy a caer enseguida. Pero sigamos trabajando con la hermana, no sé quién más quiera participar, pero si la hermana se guarda, lo voy a poner de esta manera, la hermana se va a guardar en una habitación y se pone cadenas allí para no salir, pero por dentro está ahí, es que se muere de coraje. ¿Está ganando o está perdiendo? Estoy perdiendo Está porque estoy en la perdiendo. lucha conmigo misma. Ok, pero si abre la puerta y si la va a enfrentar bíblicamente, ¿va a perder? No, ¿Sabe por qué no voy a pierde? ganar. ¿Sabe por qué no pierde?
¿Sabe por qué? Porque a Cristo nadie le puede ganar. Y no solamente porque es Dios. Hermano, usted y yo, el día que Cristo nos encontró, Él nos derritió con su amor. Él nos derritió con su amor. Él nunca nos reclamó nada. Él nunca dijo, cambia para que andes conmigo. Él solamente dijo, ven, levántate, sígueme. ¿Podemos entender esa parte? Por eso no debemos de perder. Ahí está la palabra. No dejemos que ninguna raíz de amargura vuelva a desarrollarse, hermano. Amemos a quién, a nuestros enemigos. ¿Ya? Eso dice la palabra. Pero usted me va a decir, pastor, ¿y cómo consigo estas cosas? ¿Sabe cómo, hermano? En estos tiempos de crisis. En estos tiempos de crisis, en que somos afectados emocionalmente, somos tocados por ciertas situaciones, como la pandemia, como ahora que nos guardamos, miedo de que le pueda pasar algo al esposo, miedo que le pueda pasar algo al hijo, tantas cosas. Entonces, como cristiano, ahí está el salmo que leía la hermana Cintia. ¿A quién usted tiene? ¿A quién tiene usted? ¿Quién está en los cielos? Vamos, Amén. Al que iglesia. nunca perdió una batalla. Amén. Entonces buscamos a Él. ¿Vamos entendiendo? Amén, pastor. Bueno, gracias por la palabra en esta noche. Realmente nos fortalece y nos recuerda, y esto me alienta mucho porque estamos recordando un poco sobre la vida del apóstol Pablo. Pudimos ver que en medio de la crisis que estaba pasando el apóstol Pablo, esa crisis de que fue perseguido él, dice aquí en la escritura que estamos leyendo que usted nos compartió, segunda de Corintios 12:10, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Entonces, ¿qué nos indica esto y nos recuerda el Señor? Y algo muy principal, si dejamos de ser, si nos sentimos autosuficientes en que nosotros podemos salir adelante, vamos a fracasar. Pero si reconocemos que en Cristo realmente encontramos la verdadera fortaleza, no nos vamos a dejar vencer por nada ni por nadie. Es algo, ¿no? Es algo que es muy vital para nosotros, al menos para mí. No sé, pero usted debería de creerlo. Yo le pregunto a la hermana Beatriz, porque ella leyó el texto, usted también, pero le pregunto a la hermana Beatriz, antes de preguntarle, lo que primero le estaba hablando era cuando Saulo se encontró con Jesucristo. Ahí no era Pablo. Pero ya este texto bíblico que la hermana que leímos y la hermana Beatriz lo está hablando, ya no era Saulo, era Pablo. Y Pablo, por predicar, mire mi iglesia de Dios, estaba viviendo en momentos de crisis. Yo le pregunto a la hermana Beatriz, cuando Jesucristo le dijo, bástate mi gracia, de ahí para adelante, Jesucristo le quitó todas las dificultades. Personalmente a mí o referente al apóstol Pablo. No. Cuando Jesucristo le dijo a Pablo, ya como Pablo, bástate Amén. mi gracia, porque esta fue uno de los grandes encuentros que tuvo Amén. con Jesucristo. Y lo voy a poner de esta manera. Muchas veces usted y yo, humanamente, nos hemos desesperado. Estamos en una situación tremenda, en una crisis tremenda. Y estamos con la cabeza que nos duele, ya el cuerpo lo tenemos enfermo. Y como último recurso, ya no aguanto más, voy a buscarlo a Cristo. Así nos ha pasado a nosotros, cuando debe ser todo lo contrario. Vino la aflicción, antes que me agarre la tormenta, antes que venga el aluvión, me voy donde Cristo a guardarme, me voy a agarrarme de Él, le voy a decir que no aguanto esto, le voy a decir que estoy débil en esta situación. Primero ahí.
Pero la pregunta es la siguiente. Cuando Jesús habló con Pablo, Pablo estaba pasando situaciones tremendas, todos lo sabemos a través de la Biblia. Mi pregunta es, cuando Jesucristo le dijo, Pablo, bástate mi gracia, significa que todas las situaciones que le vinieron después a Pablo ya nunca tuvo problema porque Jesucristo le dijo, bástate mi gracia. No, hubieron más todavía. Hubieron más situaciones en la vida del apóstol Pablo, pastor. Y fueron situaciones muy duras, hasta el punto que ninguno de nosotros todavía no hemos pasado por ellas. Pero Bien. sin embargo, podemos ver que en medio de todas esas aflicciones, Pablo pudo llegar hasta el final y decir que él llegó hasta la batalla, llegó hasta el final. He peleado la buena batalla de la fe. Yo creo que es Bien. un gran aliento para este tiempo, pastor, un Ok. gran aliento. Amén. Ok, yo quiero que ustedes mismos lo analicen. El tema es, bástate mi gracia en todo tiempo. Ya vimos un primer tiempo en el cual estábamos inhabilitados y la gracia de Dios nos habilitó, nos perdonó, nos sanó. Entonces, ¿de qué más sirve la gracia? Estamos en una crisis. Si Pablo tuvo tantas crisis y Jesucristo le dijo, bástate mi gracia, pero él siguió teniendo situaciones, ¿de qué nos sirve la gracia? Otros hermanos, ¿de qué nos sirve la gracia? No importa que se equivoquen, hermano. De aliento, de refuerzo. Ahorita analizando las palabras de dura cosa era el aguijón, es como que el Señor le estuviera diciendo, tú vas a pelear conmigo ahora. Si yo te estoy ayudando, te vas a poner a pelear conmigo ahora. Si yo sé que te estoy ayudando, yo te estoy dando todo. Deja de pelear conmigo, acepta mi gracia y camina, anda. Ya, esa es la primera parte. No te quedes, sino avanza. Ya, correcto. Pastor, y también podría ser de que eso nos diferencia de los demás. ¿Cómo? Somos diferentes a ellos. ¿Cómo? O ¿Por la sea, vestimenta? no, o sea, la vestimenta es un complemento, pero me refiero ya en la parte interna que ya no actuamos como antes actuábamos. ¿Y cómo se actúa, hermana? Porque en Tiene medio de que... tantas situaciones, la gracia viene siendo la fortaleza que recibimos de parte de Jesucristo. En medio de situaciones, Sabemos cómo vamos a actuar. Ya vamos a sabemos saber cómo vamos a actuar. Lo que nosotros vivimos el día martes se testificaba aquí. Veníamos del trabajo, lo que no nos hacemos la costumbre del recorrido más de una hora, con tanta incertidumbre. eh, Cualquier cosa arrancábamos el carro, pero ya cuando estábamos aquí, ya supimos que toda esa emoción que teníamos, fuimos de rodillas, lloramos y agradecimos, pero en ese momento, desde la situación, sabíamos en quién podíamos confiar. Y después Bien, es reconocerlo. ya. Escuchen, hermano. Hermano, Hermano Carlos, diga. Hermano Eric, cuénteme. bueno, en el contexto del versículo que estamos leyendo, el 9 dice que el 8, El 8. respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, habla del aguijón en la carne, ¿verdad? Ajá, sí. Y en verdad que no dice que se lo quitó el aguijón, o sea, él le pidió. Y esto se une a la del miércoles, que es la paciencia, porque lo que es bástate mi gracia es ya tienes la salvación y lo demás ya es añadido ya. Si tenemos aflicciones, con la promesa ya debería sernos suficiente. Amén, hermano. Gracias a Dios. Pastor, Sí. la gracia nos va a ayudar a sobrellevar la situación, a dar una salida y sobre todo a aceptar la voluntad de Dios. Ya. Vamos vamos, hermano Jaime Mantuano. Bueno, en cuanto a lo que dice, yo digo, es como, es una promesa, pero es una garantía. La gracia es una garantía que Dios nos da, de parte de Dios, una garantía que a uno le da, porque no es una promesa de hombre ya. Y yo Sí, pienso que, como bueno, es decía el una, hermano Eri, ahora como dice el hermano Jaime Mantuano, ahora se lo dice Jesucristo a nosotros. Hey, bástate lo que te regalé, bástate la salvación, cuídala.
Ya lo dijo el hermano Carlos, lo dijo la hermana Gina, pero vamos a quitar algo vamos a quitar de la hermana Jaime Peña Rieta, que puede ser, escuchen bien, de que la gracia nos da la salida. Sí, puede ser. Pero ¿qué es lo que nos da la gracia? La gracia nos da es fortaleza. Lo dijo el hermano Jaime, sí. No siempre nos va a dar la salida. Ya lo dijo el hermano Eric, con la palabra de Dios, respecto a lo cual 3 veces te he rogado al Señor, le he rogado al Señor que lo quite de mí. Jesucristo no quitó el aguijón. Pueda que la situación que tengamos no la vayamos a quitar. Recuerden, Dios nos ha dicho en el templo, no somos masoquistas, pero la Biblia nos dice que las pruebas nos mejoran. Yo estaba analizando en esta tarde, después de una jornada de trabajo dura los días viernes, estaba analizando lo que me dice la palabra, de que las cosas que pasan no pasan por gusto. No sé en ustedes en qué algo ha mejorado en estos días. No sé en usted qué ha mejorado en estos días. No sé qué se dio cuenta los que nos quedamos en casa, no para criticar, sino para mejorar. Algo bueno sale de todo esto. Algo bueno sale para nuestro país. No sé si mañana, más tarde, no lo sabemos, hermano. Si puede pasar algunas cosas más, no sé si los otros los contrincantes estén fraguando cosas malas y se vean, no lo sabemos. Pero lo que sí vemos, hablando de nuestro país, es que a nivel de las regiones, todos están apoyando al país. O sea, Dios permite las cosas y nosotros que tenemos conocimiento de Dios, tenemos que darle gracias. Porque en medio de eso, de algo nos está sirviendo a nosotros. De algo, hermano. Ahora, el mensaje de esta noche, para ir ya casi finalizando, el mensaje de esta noche trata específicamente de hacer entender la importancia, el valor tremendo de la gracia. Porque si tomamos en cuenta la primera parte, que la gracia nos habilitó, y si nos recordamos lo que dice el libro de Hebreos, acerquémonos con confianza ante el trono de la gracia. Hermano, si las personas que se apartan del Señor toman el valor y se acercan a Cristo, Cristo no la está votando, porque le está diciendo, vengan con confianza, no vengan con nervios, no vengan con vergüenza, vengan. Yo soy el Salvador. Yo soy tu hacedor. O sea, nos acercamos con confianza. Y cuando pasan situaciones en nuestras vidas, situaciones, la gracia, aunque no nos saca del problema en algunas ocasiones, pero nos da fuerza espiritual. Nos quebranta nuestro yo, que no somos autosuficientes, que si no fuera por Cristo, yo estuviera ahogado en este momento, que si no fuera por Cristo, no hubiera salido del problema de hace 2, 3 años. Me tocó 2, 3 años tener un problema, pero a mí esta situación, con la gracia, me ha dado fuerza, me ha dado confianza, me ha dado sabiduría, porque he buscado más del Señor, me he quebrantado ante Él, me he vuelto realmente no más humilde, no, me he vuelto humilde, porque eso de más humilde no lo hay, porque entonces el pastor es más humilde que usted, no, el pastor es humilde y la iglesia debe ser humilde. Si usted cree lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, si Jaime se humillara, si Erika se humillara,
si Jenny se humillara, si Carlos se humillara, si Jaime Peñarreta se humillara, si Esperanza se humillara, si Antonio se humillara, no está diciendo el pastor, si Antonio se humillara y buscare mi rostro, complete usted. Vamos, hermano. Y buscare mi rostro. ¿Se dan cuenta? Falta la Biblia. Son textos bíblicos clave. Si buscaren mi rostro, si se humillaren, yo Jehová los levantaré, Amén. los exaltaré. ¿Se dan cuenta? Eso hace la gracia. Amén. La gracia, en medio de los problemas, de las situaciones que tenemos, nos moldea. No les va a preguntar individualmente, sino que levante la mano. Levante la mano. ¿Usted tiene algún aguijón en su vida, en su casa? ¿Tiene un aguijón? Todos tenemos un aguijón. Y a veces los aguijones no son tanto en la casa. Hay personas que no les gusta lo que somos nosotros. La vida que usted tiene ahora. Ellos son tan amargados. Ellos quieren que sean, que nosotros seamos como ellos. El aguijón es el que está molestando en nuestra familia. Y otra vez al templo. Ese es un aguijón. Pero no pelee con ese aguijón. Usted no va a poder. Porque tiene que recordarse. Por eso le digo, si usted cree en la palabra, usted tiene esta herramienta para no estar peleando. Póngala aquí delante de usted. Deje que la palabra pelee por usted. ¿Le está molestando? Efesios 6:12, ¿qué le dice? No es con tus fuerzas. No es con tu cara, porque le pongas cara dura. Tú no vas a hacer nada. Es con mi espíritu. Déjamelo a mí. No te agotes. ¿Me entendieron? El aguijón es aquel que a usted le molesta, que lo está hincando allí. Si es en la familia, puede ser esposo, esposa, hijos, que le están molestando allí. No pelee. Ya tenemos que haber cambiado. Porque cuando vivimos bajo la gracia, permítame leerle esta parte aquí. Cuando vivimos bajo la gracia, solamente vamos a vivir bajo la gracia. Solamente sanaremos espiritualmente. Solamente tendremos poder y podemos mantenernos firmes en medio de pruebas y tentaciones cuando creemos. Y debemos de creer lo que dice la palabra. Debemos de creer lo que dice la palabra. Hay muchos textos bíblicos que nos pueden ayudar. Trata como a ti te gustaría que te traten. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Da una respuesta blanda. Hazlo, todo lo que hagas, hazlo para glorificar a Dios. No te pongas a criticar, no pongas a mirar a nadie. Si tu familia está pecando, déjalos ahí. Tú no vas a cambiar a nadie. Ora por ellos. Señor, permíteme, ponle peso, Señor, para que yo le pueda hablar a mi hermano, a mi hermana. Pero no te pongas a criticar a nadie. Nadie va a cambiar porque le hablamos nosotros, hermanos. Nadie. Un hermano